Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, Kenia, el impacto social de la pandemia, ¿cuál va a ser número uno, cuál va a ser el impacto? Y número dos, ¿qué se puede hacer, que sepamos que va a poder hacer o querer hacer el gobierno para amortiguarlo? Fíjate que José Luis hoy nos acompañó con un tema importante a propósito de la movilidad social, ¿no? De esta pues desafortunada movilidad en términos negativos que se va a dar con la contracción económica que se está viviendo en el mundo, pero específicamente en México sobre marzo y abril. El Centro de Estudios Educativos y Sociales, el CES, generó un documento verdaderamente importante que nos llama... Hay que aclarar que el CES es el Centro de Estudios Económicos y Sociales del sector privado. Sí, y es el Centro de Estudios Educativos y Sociales. Ah, no es el CESP, es el CESP. Ya, ok. Este Centro de Estudios Educativos y Sociales, de hecho, sirvió, digamos, de referencia el fin de semana para varios medios de comunicación y por eso lo quería yo tratar aquí en el programa hoy, porque dice cosas verdaderamente preocupantes. Mira, estima el documento que ellos han hecho público que 12 millones de personas dejarán de estar en la clase media y pasarán a estar en la pobreza. O sea que se fueron 20% arriba de lo que dijo el Coneval. Fíjate que es preocupantísimo porque además te desagrega, Eduardo, lo veré un minuto más adelante, pero te desagrega en dónde están y cómo van a ir pasando dependiendo de la clase en la que se encuentren. Pero 12 millones, eso significa que va a haber 12 millones de menos clase medieros y más pobres en México. Y ellos lo que dicen es, bueno, pues ya una vez diagnosticado esto, nuestras propuestas son 5. La primera es que se asigne dinero a quienes trabajan por cuenta propia. La segunda es que haya una recalendarización de pagos del impuesto sobre la renta y cuotas del seguro social a trabajadores informales. Lo tercero es que se otorgue un seguro de desempleo con un valor, ellos inclusive le ponen, digamos, el número es un salario mínimo al mes. Cuarto, que se dupliquen por 3 meses los programas sociales que el gobierno da. Y por último, su quinta propuesta es que haya 2 millones de créditos a la palabra. Como tú nos has comentado hoy, de estas 5 propuestas que hace el CES, solamente la quinta y a medias ha hecho este gobierno, porque evidentemente no se han asignado recursos a las personas, digamos, que trabajan por cuenta propia, porque aunque las empresas, digamos, las cámaras empresariales pidieron este tema de recalendarización de pagos de impuestos, no se hizo, porque no obstante la oposición propuso el IBU, el Ingreso Básico Universal, tampoco se ha aprobado, es más, ni siquiera se ha discutido. Y evidentemente, bueno, pues los programas que ha dado el gobierno no hay, llevamos ya, digamos, 3 meses y no se han duplicado. Lo que se han hecho es que se han juntado los pagos, que no es lo mismo, una cosa es que te junten 2 meses y otra cosa es que te dupliquen. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, pues que en estricto sentido estamos hablando de que van a suceder 2 cosas. Los pobres van a crecer, digamos, y la clase media se va a achicar. Si el gobierno hiciera estas 5 acciones que está proponiendo este centro de estudios, pues en estricto sentido costaría más o menos, ellos mismos dan la cifra, 159,000 millones de pesos, que es más o menos el 66% del PIB. ¿Cuál es el problema? Si no se ocupa este recurso, fíjate nada más, ellos dicen, vamos a pasar de 20 millones de pobres extremos a 26 millones de pobres extremos. Van a crecer los pobres. Van a crecer los pobres moderados también. Vamos a pasar de 25 millones de pobres moderados en México a 31 millones de pobres moderados. Y luego, pues, ¿qué es lo que se va a achicar? La clase media. Va a haber una reducción de la clase, ellos llaman clase media vulnerable, a lo mejor para un entendimiento más plural pues sería la clase media alta, ¿no? La clase media alta, vulnerable, claro, tiene razón, es la clase media baja. La clase media, gracias, Tere, por estás. La clase media vulnerable, la clase media baja, y vamos a pasar de 53.8 millones de clase medieros vulnerables a 51.5. Y una que a mí me causa terror es esta última cifra, y con esto acabaría mi comentario, es la clase media consolidada. ¿Quién es la clase media consolidada? La clase media alta.
va a haber una reducción de 26.9 millones de clase medieros altos, digamos. O sea que no estaban muy consolidados, Kenia. No, perdóname. Si estaban consolidados y se van a ir para abajo, no estaban. Es que el trancazo es muy duro. Es que te voy a decir qué pasa, que todas estas definiciones suenan muy bien, pero cuando tú dices a una persona le vamos a dar un salario mínimo para que no sea pobre, por favor, Pues el sí. salario mínimo está arribita de la línea de la pobreza en México. Hay que aceptar una cosa. En México es las definiciones que tienen pobreza de este tipo, pobreza, son pobres y punto. Porque en este país la gente gana una miseria. Porque ya quisiera ver a cualquiera de nosotros viviendo con 2, 3, 4 salarios mínimos. Bueno, déjame decirte, La verdad, 26... todos estos, perdóname, para mí todos estos son cataplasmas. Pues sí, pero te voy a decir una cosa. Tienes razón. Seguramente habrá muchos porque no nos paliativos. engañemos, todos los países, es tan duro el azotón que no hay país que va a poder resolver esto. No hay país. Y México es de los que menos lo va a resolver porque no aplicó dinero público donde y cómo se tenía que aplicar. Bueno, ya no se va a hacer. Por eso México va a tener consecuencias muy fuertes. Felicidades a este CES que otra vez recomienda que hagan cosas que no va a hacer el gobierno. De 26 millones, Eduardo, va a bajar a 17. Es verdaderamente preocupante. La clase que estaba supuestamente consolidada. Ellos le llaman clase media consolidada, que en estricto sentido, claro, pero que en estricto sentido es la que más va a sufrir. A ver, nos queda un minuto, José Luis. Fíjate que uno de los ángulos que tenemos que complementar con lo que dice Kenia es cuáles son los riesgos a la seguridad nacional de este tipo de escenarios que se están pues coincidiendo entre la CEPAL, el Coneval y ahora el... Gravísimo viene. O sea, esta pandemia, esta crisis, nos va a hacer arrepentirnos de haber permitido que durante sexenio tras sexenio se hicieran las cosas mal. Lo siento mucho, porque esto es un efecto acumulativo. Ahorita le pueden echar mucho la culpa a López Obrador, pero también tiene su culpa los 40 gobiernos que lo precedieron. Lo siento mucho, así es. En fin, vamos a los mensajes, Tere, no te enojes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.